No nos vamos a apartar de tema, vamos a seguir analizando las implicancias de estos anuncios, estos aumentos de aranceles que implementó Donald Trump para los productos que llegan a Estados Unidos. Sobre esto vamos a charlar con una especialista en política internacional que está con nuestra compañera Belén Altamirano. Belu, te escuchamos. Exactamente, Chechu, como decís, vinimos a intentar dar un poco más de luz sobre todo este tema de, esta guerra comercial, como algunos ya lo llaman, este lunes negro con caída de bonos, de bolsas y demás, pero sin más preámbulos, vamos con Lu Mayo, gracias por recibirnos. Lu, ¿qué es lo que se puede entender un poco de todo esto? Bueno, ¿cómo está? Muy buenas noches, Chechu, y a todo el equipo. Buenas noches. Acá. Bueno, la realidad es que, como decían ustedes, un lunes negro, nos levantamos con estos anuncios de la caída de las acciones de la bolsa, en el caso de Argentina, el incremento del riesgo país, y este futuro incierto sobre qué es lo que está pasando en un contexto que viene de hace algunos días con anuncios que acontecieron entre el jueves y el viernes de la semana pasada de Donald Trump, que, como decía acá Belén, dan un poco un nuevo capítulo a esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fundamentalmente son los dos actores centrales, pero que nos tiene al resto de los países del mundo un poco a la expectativa y atrapados en esta guerra comercial. Lo que fue sucediendo es que la semana pasada Donald Trump hace un anuncio público de el incremento de aranceles a todos aquellos países con los cuales Estados Unidos tiene déficit en su balanza comercial. Esto hablamos de lo que importa es mayor a lo que exporta. Y en función de eso, unos cálculos matemáticos le puso diferentes aranceles según los países. Por supuesto, el primero y el más afectado fue China, pero entre ellos encontramos a socios tradicionales como la Unión Europea, Japón, un montón de otros países subdesarrollados con niveles de aranceles de más del 30% que se sorprendieron de golpe de este anuncio totalmente inesperado. Y uno diría, ¿qué le pasó a Trump que un día se levantó y dijo voy a subirle los aranceles a... Claro, no fue ahora. No fue ahora. Bueno, la cuestión es, esto tiene que ver con una idea que tiene Trump, que lo viene planteando desde el día número 1, esto de, hacer América grande de nuevo, como es su esquema, pero que tiene que ver con fomentar la industria nacional, la industria local. Él lo que hace es, poner un arancel significa incrementar el precio del producto que viene de afuera. Entonces dice, si lo que está afuera es más caro, significa que lo que producimos en Estados Unidos debería o tiene que ser más barato y es lo que van a comprar los norteamericanos, ¿no? En esto de fomentemos la industria nacional. El punto acá que muchos de los analistas ponen en jaque es decir, hoy por hoy la globalización, cómo está conectado el mundo, cómo está conectado la forma de producir, hace que un país no tenga todos los recursos y todos los elementos para generar, por ejemplo, un auto, todas las partes de un auto, o ensamblar diferentes electrodomésticos. Entonces, es un poco irreal esta idea que Estados Unidos pueda producir y fomentar todo lo que se necesita para robustecer su industria nacional, y el punto que se está viendo hoy, que también fue un poco la alerta de todos, es que estos impuestos incrementan el costo de los productos, de los insumos que van a necesitar las fábricas, y eso necesariamente se va a trasladar al precio de los consumidores. Entonces, un primer efecto que va a haber en Estados Unidos, va a haber inflación, ¿no? Esto es decir, estos precios, estos aranceles se van a trasladar directamente al precio del consumidor. Eso va por un lado. Trump dice que esto se prevé, que esto hay que tener paciencia, es una lucha que se va ganando día a día, pero va a haber un impacto directo o inmediato en los próximos meses en los consumidores norteamericanos. Pero además esto desata, eso es en lo local, todo este conflicto y toda esta cuestión, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda China? ¿Dónde queda Estados Unidos? Y el foco principal de conflicto es entre China y Estados Unidos, donde China, la primera respuesta hoy dijo, ¿saben qué? Nosotros también le vamos a poner aranceles a los productos de Estados Unidos que se van a incrementar. Entre ellos comercian mucho, hay empresas chinas y empresas estadounidenses que se compran mutuamente y que se van a ver severamente afectados, y que mueve un poco el eje del comercio global, ¿no? Hacia dónde van a ir los productos, estos que dejan de entrar a Estados Unidos o que dejan de ser tan atractivos, hacia qué mercados van. Pero también estamos hablando de cosas, ¿no? De productos, de servicios también, y de golpe lo que vimos hoy es la reacción del mercado financiero, que es otra pata, ¿no? Que frente a toda esta incertidumbre... ¿Cómo nos afecta a nosotros? Uno de los puntos acá es, en términos de los aranceles que hablábamos de Trump, Argentina salió
como muchos de los países de América Latina, bastante con este 10%, no era mucho, si bien bueno afecta a algunos mercados importantes, pero en comparación con otros parecía no tan tremendo. La cuestión es que los resultados de hoy, lo que vimos que estuvo pasando con el mercado financiero, lo que puede afectar es la perspectiva de Argentina a futuro respecto del acceso a créditos, porque lo que pasó hoy con los mercados es que los inversores empezaron a ir hacia lo seguro, ¿no? Hacia lo tradicional, a empezar a volver a desprenderse de las cuestiones de riesgo y volver a aquellas inversiones que sean más seguras. Eso hace que países como Argentina tengan más limitado su acceso al crédito. Por supuesto que también estábamos hablando del posible desembolso o el acuerdo con el FMI, y esto hace que estas condiciones que van a generar cierta desestabilización hagan que el FMI esté un poco más atento a las condiciones que va a imponer para realizar este préstamo. Desde Argentina salieron a decir que hay que tener calma, que estamos tranquilos, que esto no cambia necesariamente el acuerdo con el FMI, pero en este contexto global el precio de los commodities baja, el precio de la energía también del petróleo está bajando, y que son cuestiones que exporta Argentina, entonces necesariamente vamos a tener algunos efectos respecto de esto. Claro, y me pregunto ahora también esto de si hay inflación en Estados Unidos, más lo del acuerdo con el FMI, ¿es un combo un tanto peligroso también para la Argentina? Como todos estamos atados a lo que... Por supuesto que estamos hablando hoy de lo que hace Trump y de lo que hace la economía norteamericana, porque estos son los, digamos, se resfría, tose y acá nos resfriamos todos. Entonces, pueden ser estos combos que al momento hoy no sabemos exactamente cuál va a ser el alcance de los efectos, pero sí empieza a tener consecuencias y sí va a generar algunas cuestiones, como decíamos, bueno, la inflación en Estados Unidos va a tener consecuencias en el resto del mundo, en la forma en la que se está manejando el comercio, pero por ahora en Argentina, para mí los efectos más inmediatos o que vamos a ver es esto, la baja del precio de los commodities, la exportación de la soja va a valer menos, por ejemplo, como en un ejemplo más claro, del petróleo, vaca muerta que necesita inversiones, puede ver muy limitada la restricción justamente para poderlo hacer, entonces no es algo que va a afectarnos mañana, pero que sí lo vamos a empezar a ver en este corto y mediano plazo. En Chechu, ¿te está escuchando Luz y deseas hacer alguna pregunta? Sí, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Un placer siempre hablar con vos para intentar comprender cuestiones que son tan complejas a la vida cotidiana, pero que de algún u otro modo siempre terminan impactándonos a quienes estamos día a día pensando en llegar a fin de mes. Una de las cuestiones para consultarte que se me ocurría es, ¿qué margen hay en la negociación de estos aranceles, teniendo en cuenta también las discusiones que se están dando en Europa y en la propia China de te aplico aranceles, te los aumento, te los bajo? ¿Qué margen de negociación hay para eso? Mira, a ver, respecto a lo que está haciendo China y Estados Unidos, esto es un enfrentamiento de reglas, es otro tipo de guerra, estamos acostumbrados a hablar de lo que estaba pasando en Israel, lo que está pasando en Ucrania, y hoy por hoy este es otro tablero de juego donde la guerra comercial se da inicialmente a través de este armamento que es los aranceles o las políticas económicas relacionadas con esto. Yo creo que la cuestión de Estados Unidos y China va a seguir y va a tener un camino propio, esto que decíamos, China ya dijo que le va a poner aranceles a los productos norteamericanos del más del 30%, entonces se van a seguir peleando en esa instancia y vamos a estar nosotros de espectadores tratando de ver en función de eso qué consecuencias puede traernos o qué margen de maniobra tenemos nosotros. Respecto a Argentina, el gobierno de Milei está apostando a que su vínculo con Estados Unidos le permita flexibilizar en primer momento esto del 10% de ese arancel. Se estaba esperando que se pueda hacer una negociación sobre alguna excepción a algunos productos y creo que también van a esperar un poco, era el discurso del ministro de Economía, de tener cierta calma y de esperar a ver cómo siguen reaccionando los mercados en esto que hoy fue un lunes, un muy primer día de mucho impacto, para ver cómo una vez que baje la espuma se movilizan los mercados y se moviliza la cuestión argentina. Hoy el panorama de hoy del día es bastante negro, como mencionaban ustedes, bajaron las acciones de Argentina, esto que decíamos, se mueven hacia mercados más seguros y las posibilidades crediticias se ven cada vez más lejos, pero sí creo que hay que esperar a que baje la espuma de estas reacciones de hoy o ver qué es lo que sucede esta semana y ahí se podrá ver cuál es el margen de maniobra real de Argentina frente a este contexto. ¿Y este contexto habilita la oportunidad de nuevos mercados? Digo, pensando ¿no? en las restricciones que hay... Sí, te escucha.
Sí, un poco creo esto, es empezar a ver cuando se terminen de pelear entre lo discursivo Donald Trump y Xi Jinping con sus medidas económicas, ahí va a quedar un poco en escena cuáles son las oportunidades. No nos olvidemos que otro actor muy importante es la Unión Europea, que se vio severamente afectado y que va a ver hacia dónde puede ubicar sus productos, ver qué rol juega acá el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con todos los paréntesis de lo que significa el Mercosur para el gobierno argentino en este momento. Por eso creo que se viene, después de este momento del mercado financiero, de cuando vemos la bolsa, las cosas, los números en rojo, vamos a ver qué pasa con la cuestión de los mercados de comercio de bienes y servicios, si se empiezan a ver otras oportunidades. Muchos dicen toda crisis es una oportunidad, pero hoy no estamos pudiendo ver cuál es el alcance del enfrentamiento entre China y Estados Unidos, por eso no se pueden todavía terminar de delimitar cuál va a ser el alcance de las consecuencias o en qué manera nos va a afectar. La última de mi parte, Lucía. Algunos analistas hablan incluso de una nueva crisis global, como fue 2008-2009, la propia pandemia. ¿Se vislumbra algo similar ahora? A ver, creo que lo que está pasando y nuevamente dejó a todos muy sorprendidos. Los que estudiamos a Donald Trump sabemos que tiene este tipo de reacciones de tomar decisiones que parecieran totalmente irracionales o que uno dice tiene consecuencias que no se han visto en los últimos 90 años. Me parece que en función de eso sí va a haber un movimiento muy importante, la cuestión de la economía y de cómo se movilizan los mercados. Muchos prevén esto que vos mencionabas, una nueva crisis global internacional posterior, o digamos, los números están manejando lo que fue después del COVID, o sea que muy bajos en términos de los mercados, pero me parece que hoy hablar de este lunes negro para saber si esto va a tener la crisis o el impacto de la crisis del 2008 es muy pronto para hablar, nuevamente porque todavía no se terminaron de decirse todo y de llevar adelante este enfrentamiento que hoy por hoy parece como un enfrentamiento de gallos, por decirlo para tratarlo de poner significativamente. Están todavía cocoreándose, hay que ver efectivamente si los aranceles de China entran el 10 de abril en acción o no, si Trump se retrotrae, si se sientan a la mesa a negociar o no, porque también esta es una jugada donde Trump los quiere sentar a sus socios comerciales a negociar cuál es el mayor beneficio para Estados Unidos. Entonces está todo como muy en caliente todavía, pero sí va a haber consecuencias, eso es seguro, como todos estos grandes movimientos. El tema es cuán a corto plazo los vamos a ver. A esperar que baje la espuma en principio. Lucía, muchísimas gracias, siempre muy clara. Un gusto hablar con ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno, Belu. chicos, Sí. hasta ahí la palabra de Lucía. Bien, muchísimo. Va a haber que esperar. En conclusión, esperemos.